Desde la semana pasada he podido probar, gracias a Koch Media y Codemasters, el nuevo F1 2020. Este canal no es de gameplays, es de Fórmula 1 pero no de gameplays, y por tanto pues no soy un buen jugador o piloto virtual, sim racer o como se llame, pero de vez en cuando pues me gusta echar algunas partidas, pasar un buen rato y divertirme a los mandos de un Fórmula 1, y es por ello por lo que os traigo este análisis del F1 2020. Un análisis distinto, un análisis que no proviene de un experto en la materia, pero creo que está interesante traerlo desde el punto de vista de un jugador promedio, alguien que puede hacer la vuelta de su vida y estamparse contra el muro una vuelta después. Esos jugadores también existen y hoy pues yo les represento. F1 2020 es un paso más hacia adelante de Codemasters. Atrás quedan ya esos años de entregas donde simplemente cambiaban los coches, los circuitos y arreando, ya teníamos nuevo juego. Desde F1 2016 que intentan innovar con el modo trayectoria, añadiendo cinemáticas y muchas más opciones. El año pasado apostaron por la Fórmula 2 y lo incluyeron en el modo trayectoria para crecer en esta categoría y llegar a la Fórmula 1. Un modo que estaba a medio hacer, pero que estaba curioso, sin lugar a duda. Y este año pues apuestan por el modo Mi Equipo, un modo trayectoria donde el piloto además dirige su propio equipo y controla todas las mejoras del monoplaza, las instalaciones, y le da un toque interesante a un modo trayectoria que año tras año quizás se pueda ver algo repetitivo. He podido jugar en total unas 13-14 horas y lo he grabado absolutamente todo, tomando nota de todo lo que veía y sacando varias conclusiones, algunas positivas y otras no tanto. Así que vamos allá con lo mejor y lo peor de F1 2020. Arrancamos con el modo Mi Equipo. Como decía antes, y pese que a la larga se pueda convertir en un modo trayectoria cualquiera, es una innovación que se agradece. Estar detrás de todo lo que sucede en tu equipo y encargarte de llevarlo a la cima, pues es un punto más que hace que estés interesado en un modo trayectoria. Y cuando en ordenador además empiecen a sacar mods con patrocinadores reales, diseños personalizados y demás, pues se abre un sinfín de opciones que sin duda nos mantendrá entretenidos hasta la entrega del año que viene. Me parece un puntazo también poder subir a gente de Fórmula 2 a la Fórmula 1 como tu compañero de equipo, y así, más allá del sistema de fichajes de los últimos juegos donde los pilotos podían cambiar de equipo, ves caras nuevas y me parece tremendo para que no se te haga repetitivo el ver siempre la misma parrilla. El momento de crear el equipo, la cinemática con Will Buxton, el presentador digital de la Fórmula 1, y el gestionar y preocuparte por los ingresos para poder evolucionar tu escudería, pues son muy buenos y le dan un toque muy especial al modo trayectoria. Quizá los diseños de los monos, cascos y del coche son un pelín escasos tirando a cutre, y ahí he hecho en falta pues una mayor personalización como en GT Sport, por ejemplo, pero algo es algo. Como decía antes, a la larga esto se puede convertir en un modo trayectoria cualquiera, simplemente evolucionando y pasando carreras sin que suceda mucho más, pero al menos me parece que sienta una base muy buena para el futuro, y si en F1 2021 y futuras entregas pues van retocándolo y añadiendo más opciones, pues cada vez será más y más interesante. Más allá del modo Mi Equipo está la trayectoria de siempre, la tradicional. Básicamente este modo pues es el mismo de siempre, pero adaptado al mismo panel de control del modo Mi Equipo, siendo el cambio más destacado probablemente el de la Fórmula 2. El año pasado apostaron por meter como un storyline, una pequeña historia de tu llegada a la Fórmula 2 al más puro estilo El Camino del FIFA. Te enfrentabas a dos pilotos falsos, tanto en la pista como fuera de ella, y llegabas a la Fórmula 1 tras ganar el campeonato. Esto fue lo que más me interesó del juego del año pasado, pero me pareció que se quedaba muy corto, porque estaba como a medio hacer, te metían a mitad de las carreras y creo que solo corrías en 3 de esas carreras de todo el campeonato, entonces me pareció divertido lo de las cinemáticas y tal, y algo innovador, pero creo que sirvió simplemente como para sentar una base para el futuro. Es por ello por lo que me alegré mucho al entrar al modo trayectoria, ya que ves que ahora puedes escoger hacer la temporada completa de la Fórmula 2, al igual que seleccionar pues modos de 3 carreras como el año pasado o hacerla en mitad de la temporada. Por un momento me ilusioné más que con el modo Mi Equipo, pero me llevé una decepción enorme al ver que desapareció todo lo del año pasado. Simplemente es correr y al acabar puedes elegir el equipo de Fórmula 1 que quieras. Fin. Adiós a las cinemáticas, adiós a la ambientación especial de Fórmula 2, ya que ahora te meten en el paddock de la Fórmula 1 cuando el año pasado pues te metían en las carpas al paddock real de la Fórmula 2, y adiós a todo lo que habían preparado. Me parece un paso atrás, sinceramente, porque pese a que se me hacía raro que después esos dos pilotos falsos, Devon Butler y el otro, pasasen a Fórmula 1, ya que no quiero correr contra pilotos falsos, quiero correr
correr contra los originales, creo que el modo estaba muy divertido y espero que no hayan desechado la idea por completo porque yo le veía mucho potencial. Vamos con el manejo de los monoplazas. Como digo, yo no soy ni sim racer ni parecido y no busco apurar al máximo, ir al mínimo de ayudas y buscar lo más parecido a una simulación, simplemente busco pasar el rato. Por ello quizá no soy el más indicado precisamente para hablar de conducción, puesto que yo suelo correr con dos ayudas, los frenos antibloqueo y el control de tracción medio. Pero aún así, yo desde mi puesto de jugador promedio he percibido un cambio importante. La conducción del F1 2020 a mí me parece mucho más sencilla que el año pasado. El año pasado en Fórmula 1 2019 me frustraba porque a la vuelta 4 de neumático pues ya iba deslizándome por la pista sin agarre y sin nada. Tenía que maniobrar todo el tiempo para salir con tracción de cada curva, tenía bastante sobreviraje. Y este año parece más simple, con más agarre por mucho que pasen vueltas y vueltas de neumático. Evidentemente pues llega un momento donde el desgaste es más que palpable, pero no es tan exagerado como el año pasado. Y eso está haciendo que pese yo a ser malo jugando a esto, pues este año esté cometiendo muchos menos errores de los que visteis en directo en este canal. Además cada juego pues evidentemente pese a ser parecido necesita su tiempo de adaptación, y que el monoplaza sea más dócil está haciendo que en mi caso me esté adaptando bastante rápido y que no me cueste tanto ser constante en mis tiempos. Cuando jugaba a mi equipo dejé una carrera guardada por la mitad, me puse a correr en Fórmula 2 y otras carreras de Fórmula 1 y cuando volví ya con 2 horas más de kilometraje rodaba más rápido con el neumático duro que con el blando, donde anoté hasta la vuelta rápida. Prueba de lo fácil que puede ser este año aclimatarse a este juego. Después el otro gran cambio está en el ERS. Este año lo han simplificado al máximo, convirtiendo así un ajuste de 5 opciones de menos a más a un simple botón de adelantar. Es mucho más sencillo que el año pasado porque tenías que estar constantemente cambiando botones y pendiente del ERS y al final te saturaba completar una carrera así, pero este año este nivel de simplificación no sé si me acaba del todo. Cuando le das al botón de adelantar, pues te da un chute de energía espectacular, capaz de, como veis, pasar a 2 pilotos en la misma curva así como si nada, pero evidentemente te gasta mucha batería, y como no hay forma de desactivar el ERS por completo, igual que el año pasado, que sí que podías, recargarla luego se hace una quimera. Si por ejemplo activas el botón 2 veces en 2 rectas consecutivas para intentar adelantar, te vacía la batería casi por completo. Y luego con que uses el botón un pelín, pues te quedas al 0% durante toda la carrera. Me gusta el cambio, pero igual algún que otro ajuste más estaría bien. Al menos una opción para poder desactivarla del todo y poder recargar más batería durante una vuelta en concreto. Y lo dicho, en temas de conducción en general, si queréis ver análisis más centrados en este aspecto por gente que juega sin ayudas, pues os recomiendo los vídeos que puedan ir subiendo gente como FT14, Sebi, Rubén y varios, de los cuales os dejo sus canales en la descripción. Seguimos con la conducción y ahora toca hablar de los daños. En esto sí que estoy yo bastante curtido, creedme, así que aquí sí que puede importar mi opinión. En F1 2020 noto bastante mejoría con respecto a este tema, y os pongo un ejemplo concreto. Yo suelo correr bastante en Mónaco, y a la salida de la curva 12, Tabac, me he ido contra el muro de la derecha millones de veces. De vez en cuando le dabas un golpecito y no pasaba nada, en muchas otras le dabas y perdías parte del alerón, pero en F1 2020, de las primeras vueltas que doy, toco el muro interior, me voy hacia el muro de la derecha y pasa esto. Bien, entra en boxes. Pinchazo. Yo me quedé alucinando, porque mira que me he ido veces contra el muro y es la primera vez que me pasaba. Y de vez en cuando sí que es cierto que veías algún pinchazo en alguna ocasión, pero esta vez, en F1 2020, esto es mucho más realista. Esto evidentemente no me ha pasado solamente esta vez, tengo varios pinchazos más, incluso en este mismo sitio, de forma que se nota que se ha incrementado la posibilidad de pinchar un neumático yendo al muro. Aún así, en tema de daños, pues me sigue pareciendo que este juego va muy escaso, muy poco realista. Si le das con el alerón delantero al neumático trasero de alguien, tú pierdes el alerón, pero él no pincha el neumático nunca. Y me parece muy raro que en 2020 y tras años y años de juego se mantenga todavía el mismo sistema de siempre de solo poder romper el alerón delantero, suspensiones delanteras o pinchar neumáticos. Es un poco raro que a día de hoy no se rompa ni el alerón trasero, partes laterales, tapamotor o ni tan solo el morro. Creo que en este aspecto se sigue quedando muy corto, mientras simuladores como iRacing ya están poniendo a prueba modelos de accidente bastante realistas, como por ejemplo en el Fórmula 3. Vamos con la IA. El juego del año pasado le pareció muy divertido a todo el mundo por el gran avance con la inteligencia
artificial. Hasta sim racers que puedan discrepar con este juego al no considerarlo un simulador se sorprendían si en según qué curva el piloto con quien lucha se mantiene en paralelo. De hecho, a mí el año pasado incluso me daba una extraña sensación de que era hasta algo falso, que te mantenían un exterior en sitios donde era imposible en la vida real tener tanto grip o tan poco espacio y seguir ahí. Este año sigue bastante parecido, pero veo que la IA quizá se corta un poco más. Sigue habiendo salidas donde alguien se hace un recto brutal y gana 5 posiciones, o momentos donde te echan de la pista clavándose en sitios donde no hay espacio en absoluto, pero se les ve algo más cautos y más propensos al error. Este año pueden llegar a fallar más en salida, derrapando más las ruedas y reaccionar a tus intentos de adelantamiento, que esto es algo que pasaba ya el año pasado, pero con lo poco que he podido jugar a F1 2020 me ha pasado en varias ocasiones, esto de amagar, amenazar con tirarme al interior y que el piloto de delante se pase de frenada, bloquee el neumático al pensar que yo iba a lanzarme. Está bastante interesante este aspecto. Y sí, por lo general me parece una IA más cauta, pero en ocasiones he de decir que me ha sorprendido la agresividad, como en esta carrera de Bélgica. Activo el DRS intentando adelantar a Vettel, Leclerc pasa a Bottas por delante y cuando me acerco yo con mucha potencia, Bottas se va tirando poco a poco hacia el interior y me cubre. Pero el movimiento fue mucho más brusco la vuelta siguiente, misma acción en el mismo punto del circuito, con DRS, el botón de adelantar, voy rapidísimo hacia Bottas, que no tiene DRS, y está ahí que no se mueve, y cuando ya estoy cerca, ¡pam!, cerrojazo hacia la derecha. Parece que no, pero de vez en cuando la IA muerde, y eso está muy interesante. Pasamos a hablar de la dificultad, que es un tema que la verdad me desencaja bastante. He estado leyendo a gente diciendo que este año han subido la dificultad mucho, y a mí la verdad es que me parece todo lo contrario, que no hay un gran cambio, pero que de haber cambio lo noto más sencillo. Literalmente la primera carrera que di en Fórmula 1 2020 fue en Mónaco con el Red Bull. Lo puse en 100 de dificultad y sorpresa, primero hice la pole dándome contra el muro en esa misma vuelta y con el alerón dañado, y cuando arrancó la carrera tuve que quitarla tras 10 vueltas o así, porque aun yendo con un neumático más duro que el resto, empecé a sacarle más de 9 segundos al segundo clasificado. Que vale que Red Bull es siempre el que va mejor en Mónaco, pero vamos a ver, el año pasado al 100 en Mónaco iba al límite y ahora no sé si es porque la conducción es más sencilla y voy mejor, voy más rápido. La verdad es que no lo sé. Decidí probar otra carrera, misma dificultad, con un coche bastante peor como es el Renault, y en Bélgica, circuito de motor. Salí a séptimo y en pocas vueltas adelanté a Hamilton, a Verstappen y a Vettel. Rodaba cuarto y además persiguiendo e intentando entrar en zona de DRS de Valtteri Bottas. Y esto, insisto, en mi segunda carrera en este juego. Es por ello por lo que para mí la dificultad está más baja que el año pasado. De los circuitos en los que he podido correr, donde he encontrado la IA más complicada probablemente es en Barcelona, Gran Premio de España, donde jugué en directo en este canal y al 90 con un McLaren conseguí puntuar y gracias. Los pilotos de delante me sacaron una auténtica barbaridad en una carrera al 25%, pero luego a ese mismo nivel tuve que subirlo en otros circuitos porque si no te puedes comer a la IA. No sé, supongo que dependerá del circuito, pero por lo general yo no me lo he encontrado muy difícil. En el modo mi carrera, en la primera carrera que hice lo puse a nivel 95 y al final tuve que subirlo a 100 porque en la primera clasificación iba décimo, con el que a priori es el antepenúltimo equipo de la parrilla. Es gracioso porque con la misma dificultad en simulación de clasificación anoté tiempos parecidos y pusieron que quedé lo menos a 5 décimas del tiempo ideal y ponían que quedaría último, y luego llego a la clasificación y resulta que estoy décimo. En ese aspecto sí que la exigencia del modo mi carrera no es que sea exigente, sino que no tiene sentido, pero ya os digo, en esa carrera con dificultad al 100 terminé 13º, que es lo suyo con un coche que está para ser 17º y 18º. Y en dificultad como tal de los circuitos, lo único que he podido apreciar es que este año se puede atacar más ciertos pianos. El año pasado que yo recuerde, y pese a tener el control de tracción en medio, si mordías el piano interior de la curva 2 de Barcelona o los interiores de Pujón, la curva 12 de Spa, te ibas fuera de pista sí o sí. Este año, en cambio, he podido pisarlo sin problema, de vez en cuando te llevabas algún pequeño susto, pero nada comparable al año pasado. En aspecto gráfico, cada año van mejorando y este año es más de lo mismo. Han actualizado algunos detalles de los circuitos, donde destaca, por ejemplo, el podio de Monza, con esa gran infraestructura con pantalla LED que estrenaron el año pasado. Aún así, les queda alguna que otra por hacer, como la de México, que entiendo que el podio del año pasado pues fue completamente distinto y cueste de hacer, pero estaría bien, sin duda, sería un buen detalle. Me parece también un acierto que hayan
cambiado el tipo de letra de los grafismos por el oficial de la Fórmula 1, que me parece un paso adelante en cuanto a la estética, y pese a que también han renovado los grafismos previos a las carreras, me sigo preguntando por qué no utilizan los originales de la FOM. En el FIFA pues ya utilizan los grafismos calcados de la Liga, de la Premier, de la Bundesliga, los juegos del NBA pues más de lo mismo, y aquí si puliesen la introducción y lo hiciesen tal cual como en la Fórmula 1 real, pues le daría un toque mucho más especial. También me parece un acierto el poner las diferencias a tiempo real durante la carrera. Hay veces donde sí que es cierto que se atranca y se actualiza cuando pasas por meta, pero por lo general va muy bien para ver que en qué curvas a lo mejor pierdes décimas con el piloto de delante. Y no tenía pensado decirlo, pero esas poses que le ponen a los pilotos en la parrilla de salida me parecen bastante extrañas, la verdad. O sea, no sé qué clase de piloto posaría así en el retrato oficial de la Fórmula 1. En cuanto al sonido, diría que encontramos una mejora muy grande, sobre todo cuando estás frenando, bajando marchas y el motor lo tienes en bajas revoluciones. Me di cuenta ya en la primera carrera, en las primeras vueltas con el Red Bull, porque precisamente este coche tiene ese motor Honda con ese sonido tan característico, ese rateo cuando está en las primeras marchas, y este año ese sonido está muy bien recreado, me encantó. Comparándolo con el sonido de motores del año pasado, es un gran avance sin duda. Y para terminar debo mencionar los bugs. Es imposible hacer una review del juego y hacer como que esto no existe. Sí, esto existe y es algo que ha estado presente durante demasiados años y que desafortunadamente se mantiene. Bien es cierto que a mí me mandaron una versión por adelantado y quizá estos errores hayan conseguido subsanarlos de cara a la publicación oficial, pero yo he experimentado algunos que te dejan con mal sabor de boca. Por ejemplo, en mi primera carrera del modo Mi Equipo suelto el acelerador para dejar pasar al piloto de detrás, Esteban Ocon, y cuando me adelanta empieza a frenar en mitad de la recta. No sé si es por haber bandera amarilla y considerar que no me podía adelantar, pero pasó. En ese punto pues yo empecé a frenar aún más para ver hasta dónde llegaba esa situación y prácticamente Ocon se quedó completamente parado, provocando al final además un accidente con el hash de Kevin Magnussen. En ese mismo modo, en la segunda carrera en Bahrein salió el safety car y cuando me preparaba para entrar en boxes... Te han sancionado con un drive-thru. Me sancionan por supuestamente adelantar al coche de seguridad y tuve que cumplir un drive-thru y arruinar una carrera que estaba bastante entretenida. Y también vuelve a pasar lo de que se buguee el ganador de una carrera. Estaba en Fórmula 2 haciendo el mongolo, me choqué a propósito contra Rakunatan, la mayor leyenda de la historia de esta categoría, y cuando le doy a retirarme de la sesión, ¡sorpresa! Pues tras un día repleto de altibajos en la clasificación, la carrera de hoy llega a su fin. Davide, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito? No estoy muy seguro de lo que acabamos de presenciar, pero una cosa está clara, no tiene ningún miedo a dejarse la piel en la pista. Mira, fíjate, ya salen para dirigirse al podio. Esto, pues oye, pues yo ya estaba retirado y casi que me da igual, pero si pasa en un campeonato, pues altera la clasificación de una forma un tanto triste. Ganó Rakunatan doblando al resto 3 vueltas y anotando la vuelta rápida. Pues vale. Y ahora la pregunta es, Víctor, ¿recomiendas F1 2020? Pues sí, a mí estos juegos me divierten mucho. Si buscas una experiencia sim racer, pues probablemente este juego no sea para ti, pero yo busco jugar un rato, pasarlo bien y seguir luego con otra cosa. Y para mí estos juegos desde hace un par de años son muy divertidos. El modo Mi Equipo, sin ninguna duda, es una nueva propuesta de Codemasters que vale la pena al menos probar. La conducción es más entretenida, la IA sigue estando a un gran nivel, pese a algunas enajenaciones mentales de vez en cuando, y las innovaciones en estos modos de juego pues hacen de la experiencia de jugar a F1 2020 algo muy disfrutable. ¿Me siguen faltando algunas cosas? ¿Cambiaría algo? Pues oye, pues sí. Pero me parece un juego que sin ninguna duda es muy digno de jugar. Este es mi punto de vista sobre el juego. Ya os digo que yo no soy ni un especialista ni mucho menos, pero me gusta jugar de vez en cuando y me parecía interesante traeros esto al canal. Ahora la pregunta es, ¿pensáis lo mismo que yo, quienes tenéis también el juego? Espero leeros en la zona de comentarios y como siempre os espero este fin de semana para repasar lo mejor del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.